Bienvenidos a esta cuarta parte, la cuarta parte de nuestra serie de 5 partes, miniserie de cómo presentar el examen de idoneidad para abogados en Colombia. De antemano, muchísimas gracias. Si estás aquí en el cuarto video y llegaste por la búsqueda, este es el número 4, o sea que han pasado 3. Ya hemos visto 3 sesiones súper interesantes para que puedas adentrarte y conocer cómo preguntan en el examen de idoneidad. Este examen es del 2024, del segundo semestre, o sea que es el más reciente hasta la fecha. Esto lo estamos grabando en el 2025, primer semestre, listo. Entonces, no siendo más, agradeciendo, compartan este video para aquellas personas, colegas que van a presentar el examen, que necesitan ir preparados. Tengo una serie de videos súper interesantes para que se puedan graduar. Los que no lo han hecho, pero seguramente si vas a presentar el examen ya lo hiciste, pero para que puedas sacar esa tarjeta profesional. Yo sé que lo vas a lograr, yo sé que lo vas a lograr y con esta serie de videos que estamos haciendo vas a tener más propiedad y no te vas a sentir tan estresado, que muchas veces el examen se pierde por estrés. ¿Y estrés por qué? Porque no lees bien la pregunta y en la pregunta está la respuesta. Está trillado ese dicho, pero es muy cierto. Y más en este tipo de exámenes que la respuesta está claramente en la pregunta. Importante, las personas que no han visto los demás videos, pues en algunas partes de los videos he dejado algunos tips, he dado algunos links adicionales que nos permiten conocer qué es el kiosco normativo, descargar derechos de petición, tutelas, descargar un montón de formatos para que puedan utilizarlos en su profesión. Si no lo han hecho, pues los invito a que vean. Si no, pues simplemente invitarlos a que le den me gusta a este video, dejen en la caja de comentarios cualquier cosa, que eso ayuda para que más personas puedan conocerlo. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Suscribirse al canal es gratis y obviamente me ayuda para poder llegar a muchísimas más personas, tener un mayor impacto y poder crear la comunidad de abogados más grande de Latinoamérica. Muchas veces nos vamos para un tipo de entretenimiento, ya sea en TikTok, Reels o incluso aquí en YouTube, en donde simplemente buscamos entretenernos un rato, pero cuando usamos las herramientas a nuestro favor de aprendizaje, de poder conocer, de poder llegar a más gente para que pueda ejercer su profesión de manera correcta, realmente es importante. No siendo más, gracias por permitirme dar esta introducción y por ver esta introducción. Vámonos al video, listo. Tenemos entonces la siguiente pregunta. Tras activar el proceso de conciliación extrajudicial o por obligaciones alimentarias sin lograr ningún acuerdo, una persona es demandada ante la jurisdicción de familias en proceso verbal sumario. Habiendo sido notificado el demandado, buscando evitar el embargo de su salario, decide buscar a la demandante y con ella logra fijar una cuota mensual, posible, para sus hijos menores. Acuerdo que se suscribe posteriormente en acta de conciliación, está bien, teniendo en cuenta que el proceso judicial continúa activo. Para dar por terminado el mismo, es cierto que la demandante podrá a. Elaborar un contrato de transacción de las pretensiones, posiblemente, renunciar al proceso en vista de acuerdo conciliatorio logrado, desistir de las pretensiones debido al acuerdo conciliatorio y de solicitar al despacho judicial que se decrete el desistimiento tácito. Para el caso, la respuesta correcta sería entonces desistir de las pretensiones del acuerdo conciliatorio, porque pues si lo voy a hacer extrajudicial de cierta manera, tengo un acuerdo y ya lo asiento en, en un acuerdo conciliatorio, pues pueden desistir de otras pretensiones adicionales. Entonces es posible. Siguiente pregunta. Un juzgado promiscuo municipal presenta una gran cantidad de procesos represados debido a la sobrecarga de demandas que, en virtud de su jurisdicción y competencia, debe tramitar. Por esta razón, para evitar un aumento del número de procesos tramitados por el mismo, la ley permite la conciliación extrajudicial, que es importante, ante el defensor de familias de controversias relacionadas con. Bueno, es importante. Este tema de métodos alternativos de resolución de conflictos, todo
el tema de las MASC va a caer y va a ser ampliamente preguntado. ¿Por qué? Pues porque es la tendencia a día de hoy para poder resolver rápidamente los conflictos. Exactamente como lo dice esta pregunta. Entonces, si quieres ser un buen abogado, realmente te invito a que te adentres realmente a todo el tema de las conciliaciones extrajudiciales. La vas a sacar del parque así. La respuesta correcta entonces, perdón, las preguntas. La concesión de permisos a menores para salir del país. Fijación provisional de residencias separadas entre cónyuges. Disolución de la sociedad conyugal por causa de muerte. Declaratoria de situación de adoptabilidad de menores. La respuesta correcta a esto sería entonces que lo que se va a permitir es fijar provisional de residencias separadas entre cónyuges. Una mujer interpone una demanda de alimentos a su favor y a de sus hijos en contra de su marido, tras haber intentado infructuosamente un acuerdo mediante audiencia en conciliación. En el lapso de la notificación de demanda, el marido se allana a las pretensiones relacionadas con su obligación de brindar alimentos a sus hijos, pero lo sucede lo mismo con aquellas relacionadas con los alimentos debido a su mujer. Teniendo en cuenta este tipo de allanamiento para dar por terminado el proceso judicial, el juez de familia que conoce el caso deberá emitir una sentencia parcial y continuar el proceso con las pretensiones de alimentos no allanadas. Decretar la ineficacia del allanamiento por producir efectos de cosa juzgada a terceros. C. Dejar constancia del allanamiento y continuar con las pretensiones no allanadas hasta la sentencia de fondo. D. Emitir sentencia de conformidad con lo pedido decretando en lo demás pruebas de oficio. Para el caso entonces sería emitir una sentencia parcial y continuar el proceso con las pretensiones de alimentos no allanadas. ¿Por qué? Pues ya ahí tienen la respuesta. Recuerden que todo este archivo y todos los demás videos ustedes me lo pueden pedir directamente en la caja de comentarios. Obviamente pues no dejen el correo ahí por seguridad a su información pública. Me escriben un mensaje por directo, ya sea por este medio, ya sea por TikTok o ya sea por Instagram, que yo les estaré enviando a su correo electrónico porque este es un archivo demasiado pesado, no permite enviarse por redes, tocaría directamente por correo electrónico. Totalmente gratis, no tiene absolutamente nada de costo. Esto es una información que se puede encontrar y yo la encontré y se las quiero compartir. Entonces, la idea es que pidan y se os dará. Bueno, hagamos lo siguiente. Si estás en este punto del video y quieres obviamente toda esta información, escribe la palabra, vamos a ver qué, allanamiento. Escribe la palabra allanamiento en los comentarios y aparte de enviarte este archivo con el examen, te voy a enviar cómo puedes usar el kiosco normativo a tu favor. Que recordemos que el kiosco normativo es la única herramienta que vas a tener el día del examen para poder presentar el examen. Es la única forma de consultar cualquier norma, cualquier ley, cualquier constitución, cualquier información es únicamente a través del kiosco normativo. Entonces, si copias la palabra allanamiento en los comentarios, me mandas captura y me envías tu correo y la captura al DM de Instagram o TikTok, te envío todo el paquetico completo para que tengas más fuerza a la hora de estudiar. ¿Listo? Sigamos. Una mujer mayor de edad ha tenido a su cargo el cuidado de sus padres durante los últimos 20 años sin ningún tipo de ayuda de sus dos hermanos, quienes viven en la misma ciudad, en viviendas separadas a pocos kilómetros de distancia. Agotada de esta situación, la mujer solicita ayuda a sus hermanos y sugiere que reciban a los padres en sus hogares por un tiempo determinado. Los hermanos se muestran reacios y proponen un pago mensual a la hermana con el objetivo de que ella se siga encargando del cuidado personal de sus mayores. Pero ésta le responde indicando que lo que necesita es tiempo para ella, no dinero,
y que en caso de no ser aceptada la propuesta demandará a los hermanos para que cumplan con sus responsabilidades de alimentación y cuidado de los padres. Es cierto, es cierto, es cierto, y ojalá nunca suceda esto en tu familia. Enterada de esta situación, una tía, hermana de la madre, pero mucho menor que esta, decide intervenir y propone a la familia que mientras no se halle una solución adecuada y conveniente para todos, ella puede hacerse cargo y recibir a la hermana y al cuñado en su casa. Propuesta que es acogida por todos. Claro, muy buena propuesta. Conforme a la aplicación de los mecanismos autocompositivos de resolución de conflictos, la manera en que esta familiar puede aportar la solución de conflicto es mediante la mediación, en la que un tercero controla la intervención de las partes, más no el contenido de los temas. Ok. Conciliación, que funciona como requisito de procedibilidad para la demanda de alimentos. Bueno, sabemos que para tema de casi el 90% de las demandas hay que cumplir con requisitos de procedibilidad. Amigable composición, en la que se deja a la decisión de un tercero la resolución de la controversia. La negociación, en la que los interesados resuelven el conflicto directamente entre sí. Para el caso, entonces tenemos que la respuesta sería la mediación de un tercero, controla la intervención de las partes, más no el contenido de los temas. La teoría de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos clasifica los mismos entre heterocompositivos, muchas partes, y autocompositivos, dada la solución propia. Entre los primeros incluye el arbitraje y la amigable composición, entre los segundos la conciliación y la negociación. Y la mediación. Los mecanismos autocompositivos se caracterizan porque las propias partes resuelven sus controversias. Es por eso que podemos ir descartando las heterocompositivos, que son el arbitraje y la amigable composición. Entonces, pues no va esta de entrada, no va. Pero entonces ya nos quedaría la conciliación, la negociación y la mediación. Para el caso, entonces, tenemos que estas controversias de la autonomía de la voluntad se hacen de forma directa o asistido por terceros neutrales, es decir, pues, el familiar que acogió a la madre, para buscar la solución del conflicto. Es por eso que esa sería la respuesta. Sigamos entonces. Una mujer presenta denuncia penal por inasistencia alimentaria en contra de, de padre de sus hijos ante un funcionario de la fiscalía, quien de inmediato programa audiencia de conciliación y cita a las partes a la misma. Llegado el día de la audiencia, el denunciado no asiste, por lo que el fiscal inicia la acción penal ante el juez de control de garantías. Recordemos que el juez de control de garantías tiene que ir de la mano del fiscal. Bueno, el fiscal tiene que ir de la mano del control de garantías para todo el tema de la imputación. Teniendo en cuenta la aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en esta materia para evitar una sentencia condenatoria, es cierto que el imputado podrá solicitar al juez la activación del mecanismo de mediación y nombramiento de mediador. B. Provocar la audiencia de conciliación judicial por solicitud dirigida al juez y a la denunciante. C. Buscar un arreglo directo con la denunciante dando aplicación al mecanismo de transacción. Y D. Solicitar al fiscal el nombramiento de un amigable componedor que resuelva el conflicto. Para el caso, tenemos entonces que solicitar al juez la activación del mecanismo de mediación y nombramiento de mediador. Vamos entonces, la siguiente pregunta tenemos: en una comunidad afrodescendiente se pretende implementar una política pública que permite recuperar y fortalecer el legado cultural ancestral de las mismas. Los lugareños han recibido con entusiasmo la noticia y ya cuentan con un grupo de sociedad civil que pretende acompañar todo el proceso de la formulación de la misma. Tras el inicio de aquellas labores, y más exactamente la etapa de estudios previos, le señalan a la comunidad que no están autorizados para participar en el día. Fase estos inconformes con la comunicación deciden interponer un derecho de petición. Frente a la solicitud, la administración pública debe, primero, señalar que la participación de la comunidad no está legalmente contemplada en la fase de formulación de políticas públicas.
Sugerir la participación comunitaria solo se contemplará durante la ejecución de la política en cuestión, pues así lo establece la normativa en materia. Señalar que la participación de la comunidad no está legalmente contemplada para la etapa de investigación previa al diseño de la política. Sí. Sugerir que la participación de la comunidad solo tendrá lugar al proceso de la evolución de la política, pues así lo determina la ley. Bueno, frente a esta solicitud, pues la administración pública, la respuesta correcta sería señalar que la participación de la comunidad no está legalmente contemplada para la etapa de investigación previa al diseño de la política, sino seguramente la comunidad nunca dejaría de hacer ninguna política pública, pues porque tienen que estar interviniendo y pues esa no es la idea. Hay que agilizar un poco. Sería el deber ser, pero hay algunas cosas que no debería. La autoridad ambiental de un municipio del país está estudiando la solicitud de renovación de una licencia ambiental que permite la extracción de tierra empleada en la ejecución de obras civiles de una montaña, sí, permítame que es que, de una montaña habitada para ello. El funcionario encargado se percata que el expediente le hace falta la copia de la cédula de ciudadanía de uno de los socios de la empresa para emitir la licencia. Sin embargo, este opta por tomar tal copia del expediente del año anterior para no requerir al solicitante, pues retrasaría la resolución de la decisión y tiene muchos casos para su estudio. De acuerdo con los hechos expuestos, el funcionario incumplió el principio de imparcialidad, pues actuó arbitrariamente a favor de un particular, aplicó el principio de economía procesal al no requerir al solicitante, procedió de una manera arbitraria y omitió el debido proceso, está siendo eficaz al eliminar el obstáculo meramente formal. Esa sería la respuesta correcta, está siendo eficaz al eliminar un obstáculo meramente formal. Si o sea, la copia de la cédula de ciudadanía de una persona, si está en un archivo y yo tengo acceso a ese archivo, pues yo lo puedo mandar al siguiente archivo porque está en mi posesión y porque es la misma persona y por tema de formalidades no vamos a retrasar eso. Está bien, está bien. Très bien. En el marco de una emergencia sanitaria en un municipio del occidente del país, el alcalde está considerando emitir un acto administrativo donde se regule la forma en que los ciudadanos podrán seguir realizando sus actividades cotidianas, con el fin de mejorar la situación. El asesor jurídico, es decir, usted, del municipio, quien asiste al alcalde en la elaboración de dicho documento, le señala a este que tal y como se tiene redactado está contradiciendo los principios contenidos en un tratado internacional sobre los riesgos biológicos. Tras ese señalamiento, el alcalde debe invocar el respeto de los principios constitucionales, los cuales son los únicos que deben observar. Bueno, no. Expedir el documento puesto que ninguna normatividad internacional es de aplicación obligatoria al país. Reformular el acto administrativo con el cual regula las actividades ciudadanas cotidianas. No, aquí no puede reformular nada. Argumentar que la normativa nacional en materia administrativa no lo obliga a incluir tales principios. La respuesta sería argumentar que la normatividad nacional en materia administrativa no lo obliga a cumplir tales principios. Un exfuncionario de la alcaldía que acaba de ser separado de un cargo de libre nombramiento y remoción sin justificación aparente aduce que interpondrá una demanda en contra de la resolución que ordena su retiro, con la finalidad de lograr su reintegro. Según señaló el exfuncionario, el principio que sustenta su intención es de responsabilidad, puesto que implica que las entidades públicas deben asumir las consecuencias de sus decisiones. De acuerdo al argumento del exfuncionario, la alcaldía debe reconsiderar su decisión en el principio invocado para evitar litigios en la alcaldía, acatar el principio, pues aquellos del derecho administrativo son aplicables a todas las actuaciones provenientes de la rama administrativo del poder público, señalar que no son aplicables los principios del Código Administrativo a los cargos públicos que ostentan de esa naturaleza jurídica y sugerir que el exfuncionario invoca el principio equivocado como argumento para su defensa.
La respuesta correcta sería entonces señalar que no son aplicables los principios del Código Administrativo a los cargos públicos que ostenta esta naturaleza jurídica. ¿Por qué? Pues porque está en un cargo de libre nombramiento y remoción. Entonces, si no, o sea, si no está en carrera administrativa, pues esto se puede dar, no necesariamente tiene que haber una justificación, pero entonces está invocando los principios que no son. Sigamos. El día de ayer la policía irrumpió en un sector de la ciudad conocido por ser centro de actividades ilícitas como el microtráfico. Dado que el lugar se presentó un altercado de orden público, este operativo afectó a varios locales comerciales en la zona, lo que tienen donde se les permite deliberar y proponer formas de atender la situación de ilicitud de la zona, sin que les causara daños en sus bienes y medios de sustento, por lo que iniciarán una acción judicial en contra de la administración pública. En vista de las intenciones de los comerciantes y el argumento que proponen, la policía acudió a su asesor jurídico, quien señaló que la institución debe argumentar que los principios de derecho administrativo no son aplicables a operaciones de policía desplegadas para remediar perturbaciones de orden público. Aceptar la responsabilidad y llamarlos a conciliar, pues la participación no es solo un principio, sino también un derecho humano colectivo. Sería también la C, aceptar la responsabilidad y llamarlos a conciliar, dado que las personas y comunidades tienen derecho a participar en los procesos de deliberación de las decisiones públicas que los afecten. D, argumentar que las pretensiones de los comerciantes no poseen sustento legal, pues la ley no obliga al sector empresarial que participe de las tomas de las decisiones públicas. La respuesta correcta sería entonces argumentar que los principios de derecho administrativo no son aplicables a operaciones de la policía. ¿Va? Esta es la clave. No se puede interponer el derecho administrativo como tal en una línea diferente como son los operativos policiales desplegados para remediar perturbaciones del orden público. Sigamos, en un municipio del país, la nueva administración pública tiene como uno de los pilares de su gobierno acatar estrictamente el principio de economía en sus gestiones, dado que las finanzas de dicha entidad territorial se encuentran un poco disminuidas. Por lo anterior, el alcalde ha efectuado un recorte en los montos salariales de todos los funcionarios públicos y de la rama administrativa. Inconformes con esta medida, estos decidieron agruparse para enviar un comunicado al alcalde sugiriendo la remoción de la misma y el restablecimiento del monto de los salarios. En dicho escrito, los funcionarios pueden señalar la austeridad en la contratación de los funcionarios, no hace parte del tal principio específicamente. Señalar que dicho principio solo alude al tiempo en que se invierten las actuaciones públicas, más no en las cuestiones salariales. Sugerir que este principio está relacionado únicamente con todos aquellos recursos de carácter no pecuniarios. Sugerir que este principio está relacionado con cuestiones financieras que solo atañe a la ejecución de las obras públicas. La respuesta correcta sería entonces señalar que la austeridad en la contratación de los funcionarios no hace parte del principio específicamente. En un municipio al sur del país se inició la construcción de un nuevo hospital. La obra ha causado controversias, pues existen rumores de posibles actos de corrupción en torno a ella, relacionados con el manejo del dinero público y con los posibles costos que superan los valores comerciales. Un ciudadano integrante de la veeduría pública, preocupado por la situación, solicitó mediante derecho de petición que se le suministrara copia de los contratos celebrados en torno a la construcción del hospital, así como los planos, el modelo arquitectónico del mismo. Respecto a la solicitud del alcalde, deberá brindar la documentación solicitada en virtud de la transparencia, contestarle el derecho de petición, pero no está obligado a suministrar la información, suministrarle el diseño arquitectónico porque el contrato tiene reserva legal, suministrarle el contrato de acuerdo a los postulados de principio de transparencia. Para el caso entonces sería brindar la documentación solicitada en virtud de los principios de transparencia.
La Asamblea Departamental de un departamento del país se encuentra discutiendo un proyecto de ordenanza que pretende brindar directrices para el fomento de igualdad en las actuaciones administrativas de todos los municipios que lo integran. El primer artículo del proyecto sugiere que todas las personas serán tratadas de la misma manera y sus situaciones valoradas bajo los mismos parámetros cuando acudan ante la autoridad administrativa. Este artículo ha sido controvertido, con uno de los movimientos políticos presentes en la Asamblea que opina que tal reacción no consideraría no considerarían algunas situaciones particulares que pueden presentarse en los distintos contextos sociales de las personas. Si la vivienda, si la asamblea, departamental quiere expedir una ordenanza que refleje todo el sentido del principio de la igualdad en el contexto administrativo, debe prohibir las diferencias entre los ciudadanos, pues esto contradice el derecho internacional de los derechos humanos, tampoco tan allá. Admitir los tratos diferenciales a favor de las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Prohibir el trato igualitario a las personas con la posición social privilegiada pertenecientes a los estratos 5 y 6. Admitir las diferencias a favor de algunas personas en virtud de las ciertas características desfavorables. La opción correcta sería entonces admitir las diferencias a favor de algunas personas en virtud de ciertas características desfavorables. Sigamos. La gobernación departamental acaba de expedir una resolución donde autoriza a una constructora a intervenir con infraestructura vial, una carretera a cargo del departamento. Una veeduría ciudadana que además está en contra de la ejecución de esta obra, plantea que la autorización está viciada en tanto no se hizo difusión dada su de la resulación. Opa, esto lo escribieron mal. No se hizo difusión de la resolución, debe ser resolución, que la otorga y que por tanto plantean una impugnación de carácter judicial. Ante este argumento, el gobernador consulta a su asesor jurídico, quien le manifiesta, alguien escribió súper mal esto, que frente a aquella resolución, él debe darla a conocer a los ciudadanos en virtud del principio de transparencia, ejecutarla sin necesidad de publicarla, pues es un acto administrativo particular. Recordemos que todos los actos administrativos deben publicitarse. Sí, deben publicitarse. Publicarla en la Gaceta Departamental de acuerdo al principio de publicidad. Notificarla a todas las partes interesadas para que ejerzan su derecho de contradicción de ser necesario. La respuesta correcta pues sería publicar. O sea, todos los actos administrativos deben de ser de orden público y deben estar expedidos, deben estar en la Gaceta Departamental para este caso, pero tiene que acudir siempre, 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 siempre al principio de publicidad. No se puede hacer nada oculto en el tema administrativo. Tenlo presente. A la alcaldía del municipio de Occidente del país llegó una comitiva de la comunidad indígena para hacerle unas demandas de inversión social en sus territorios al alcalde. Lo complejo de la situación es que ninguno de los indígenas que conformaba tal comité sabe hablar español. Grave. Pues por el tema de la comunicación. Esta situación ha impedido que el alcalde y sus funcionarios, quienes no son indígenas y no saben hablar la lengua de ellos, puedan atender a sus solicitudes. En vista de lo anterior y con la finalidad de brindar atención requerida a los ciudadanos en cuestión, el alcalde y sus funcionarios deben solicitar un intérprete en alguna entidad pública cuyo objeto esté relacionado con cuestiones culturales en virtud del principio de coordinación. Pues ya vi la respuesta y sí, está clara. Dejar constancia de la imposibilidad de brindar atención bajo el argumento del idioma, eso no es para nada. Intentar localizar a algún integrante de la comunidad que pueda darse a entender el español, so pena de no poder atenderles. Sería una buena opción, pero la correcta es buscar
a quienes estén relacionados con cuestiones culturales. O sea, esta también aplicaría, pero si está esta va. Requerir a la Casa de Cultura del municipio para que le suministre un intérprete en virtud del principio de integración de las entidades públicas. Está como muy forzada, por eso era la otra. El alcalde de un municipio resuelve suprimir cargos de la planta de personal por mejorar el servicio y posteriormente reconocer las indemnizaciones correspondientes dentro de los cargos suprimidos. Se encuentra el caso de una funcionaria de carrera administrativa de 55 años de edad que aún no le han sido reconocida su pensión porque le faltan 3 años más. Ante esta situación, la funcionaria interpone un recurso de reposición en acto de supresión de su cargo, pues considera que se encuentra en un estatus de prepensionable. Recibido el recurso, lo que el alcalde debe hacer es reponer el acto de supresión a la funcionaria en cuanto hace falta menos de 2 años. Bueno, sabemos que le quedan son 3, entonces descartado. Confirmar el acto de supresión con respecto a la funcionaria en cuanto lo cumplen los requisitos para ser considerada prepensionable. Sería entonces confirmar que el acto de supresión con respecto a la funcionaria en cuanto ésta se dio por razones de mejoras del servicio y le fue reconocida la indemnización correspondiente por pertenecer a la carrera administrativa, reponer el acto de supresión con respecto a la funcionaria, toda vez que al contar con más de 55 años de edad hace parte de la población especial protección como prepensionable. Para el caso, entonces tenemos que la respuesta correcta es confirmar el acto de supresión con respecto a la funcionaria en cuanto no cumple con los requisitos para ser considerada como prepensionable. Recordemos que le faltaban 3 años y para que el requisito se cumpla deben de ser de 2 años. Un ciudadano propietario de un asadero de pollos elevó petición para obtener copias del permiso de utilización del suelo de un predio donde funciona otro negocio igual. El funcionario competente resuelve negarla porque considera que el peticionario no le corresponde conocer dichos documentos por ser propietario de un establecimiento donde funciona otro asadero de pollos. Sin embargo, el funcionario se compromete a realizar las actuaciones necesarias para verificar que el asadero esté cumpliendo con todas las normas. Con esta decisión, el funcionario está vulnerando el principio de la buena fe. Esto, imparcialidad, moralidad, integridad. ¿Por qué de buena fe? Pues porque este simplemente es una petición respetuosa, no dice otra cosa diferente para la utilización de un suelo. Ya, no es nada más. Un alcalde a través de un acto administrativo sin motivación, ojo, todo debe estar plenamente motivado. Declara insubsistente a un funcionario de libre nombramiento y remoción el acto administrativo que lo declara insubsistente le es notificado al funcionario. Con todos los requisitos que la ley establece, la conducta para con el funcionario está ajustada al principio del debido proceso, acorde al principio de contradicción, infringiendo el principio de motivación de los actos, faltando el principio de publicidad. Lo que dijimos ahorita en las preguntas anteriores, todo debe estar publicado. Un empleado público da cuenta de uno de sus compañeros actúa de manera irregular, pues interpreta la ley de la manera que más le convenga a sus intereses, en ocasiones oculta información relevante al responder peticiones, resolviendo además que contra ellas no proceden recursos. Ante esta situación, él concluye que su compañero está violando el principio de moralidad, buena fe, legalidad o el debido proceso. Para el caso es moralidad, no está trabajando de manera correcta. Un ciudadano interpuso un recurso de reposición a un acto administrativo, el cual le contestaba un derecho de petición que había interpuesto. El proceso de notificación de ese acto administrativo que resuelve su recurso se lleva a cabo. ¡Opa! También, está mal escrito. Se lleva a cabo cuando el peticionario le hace entrega de la copia auténtica de la publicación de la parte resolutiva afectada en la página
electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio de competencia de quien expidió las decisiones, copia auténtica y gratuita del acto administrativo con la anotación de la fecha y a la hora que lo han recibido, aviso indicando la fecha y hora del acto que notifica la autoridad que lo expidió, citación de su dirección para que comparezca a la diligencia de notificación personal. Para el caso, la respuesta es copia auténtica y gratuita del acto administrativo. Todos los actos administrativos, sus resoluciones y solicitudes son de manera gratuita. A ver, bueno, sí hay algunos costos que hay que asumir, pero dependiendo del caso. La generalidad es que sea gratuito, con anotación de la fecha y la hora de lo recibido. Un ex empleado de la alcaldía del municipio acude a la Secretaría Administrativa de este para solicitar copias de las certificaciones laborales con la intención de iniciar un trámite de su pensión. El funcionario a que le corresponde realizar el trámite al duodécimo, día 12, de la recepción de la solicitud expide un oficio informando al peticionario que lo solicitado no ha reunido de manera íntegra, por lo que le solicita acudir a los 10 días siguientes a la expedición del oficio, así como la eh, actuación del funcionario se está violando el principio de la celeridad, pues se está exponiendo al peticionario a una espera mayor a los 15 días establecidos por la ley, respetando el principio de celeridad, porque el funcionario dentro del término para resolver explica al peticionario las razones de las cuales no podrá dar respuesta a su petición en términos legales. Bueno, esto no va. Acatando el principio a la celeridad, pues el funcionario acata los términos que contempla la ley para informar cuándo contestará y las circunstancias que tiene para no seguir el plazo previsto. Vulnerando el principio de la celeridad, pues el funcionario no está respetando los términos legales para informar las circunstancias que tiene para no seguir el plazo previsto. La respuesta correcta sería entonces la última, vulnerando el principio de la celeridad, pues el funcionario no está respetando los términos legales, se pasó, son 10 días de contestación, se pasó para informar las circunstancias que tiene para no seguir el plazo previsto. Si lo hubiera hecho antes, hasta de pronto. Dentro de la alcaldía municipal, la Secretaría de Convivencia Ciudadana crea un programa para mejorar la sana convivencia en los barrios, implementando actividades que propendan por la unión familiar, y la Secretaría de Participación Comunitaria planea tareas para que la ciudadanía participe en la creación de nuevos espacios recreativos. Ambas dependencias, sin conocimiento de la actividad de la otra, deciden visitar el domingo siguiente el mismo sector para realizar sus actividades. De acuerdo a lo anterior, esta decisión se ubica dentro del principio de coordinación, porque ambas dependencias deben realizar sus actividades, no interfieren en el objeto con la otra. Fuera del principio de coordinación, porque las dependencias impiden la participación de la comunidad en ambas actividades. Fuera del principio de coordinación, porque las dependencias no concertaron la realización de sus actividades. Dentro del principio de coordinación, porque ejecutan actividades distintas que propenden el cumplimiento para los fines esenciales del Estado. La respuesta correcta es fuera del principio de coordinación, porque las dependencias no concertaron, perdón, la realización de sus actividades. En una hospital, se realizó la laparoscopia a un paciente que presentaba fuertes dolores pélvicos. Durante el procedimiento realizado por dos médicos, por un error de ellos, le perforó los intestinos. No, hombre, a la paciente, generándole un deterioro grave a su estado de salud. Luego de su ardua recuperación, la paciente quedó con incapacidad laboral permanente. Uf, no, es que muy grave. Ante estos acontecimientos, por principio de responsabilidad, la paciente tiene la facultad de demandar, obvio, a los dos médicos por participación. Bueno, a los dos médicos no. Recordemos que no se demandan a personas sino a entidades.
en estos casos, pues. Demandar al Ministerio de Trabajo como un garante de la incapacidad laboral permanente, no, tampoco, el ministerio no tiene nada que ver ahí. Demandar a la S Hospital por la reparación de los daños antijurídicos que le fueron infundidos. Demandar al médico, no, ya sabemos que a personas no, sino a las entidades como tal. Es como cuando el funcionario comete algún error, no se demanda al funcionario, se denuncia al funcionario, sino directamente se demanda es a la alcaldía o a la entidad pública. La respuesta correcta entonces es demandar a la ES. El secretario de Gestión Administrativa resuelve dar el trámite a una petición en la que el peticionario olvidó consignar su firma. Esta actuación del funcionario está acorde al principio de celeridad, imparcialidad, eficacia y eficiencia. Eficacia porque es importante llevar esta presentación personal como es la firma. El alcalde municipal en charlas comunitarias les manifiesta a los asistentes que cuando acudan a la alcaldía se les garantizará que la actuación que van a realizar será adelantada por un funcionario competente y tendrán derecho a controvertir la decisión del funcionario. En otras palabras, el alcalde le habló del principio de legalidad, moralidad, buena fe o debido proceso. El debido proceso, pues, es por el tema de la contradicción. Habiendo cumplido 20 años en su puesto de trabajo, un empleado ha recibido la notificación de un decreto mediante el cual se suprime su cargo que venía desempeñando en calidad de oficial mayor de un despacho judicial de descongestión. Luego de hablar con algunos de sus amigos, comprende sus pocas posibilidades de acceder a un nuevo cargo en un despacho diferente, por lo cual decide interponer una acción de tutela a fin de proteger su derecho fundamental al trabajo. Luego de 15 días se acerca a la oficina del despacho judicial que atiende su solicitud, el cual le notificó mediante un auxiliar que ésta había sido denegado. Esto es así debido a que, como por regla general, es un conflicto que debe solucionarse por la vía de conciliación administrativa. Este derecho fundamental no es susceptible de ser protegido mediante tutela. Es un conflicto que deberá solucionarse por la vía administrativa demandando la nulidad del decreto. Esta no va. Se trata de un derecho colectivo susceptible de ser protegido mediante la acción popular, tampoco va. La respuesta correcta es: este derecho fundamental no es susceptible de ser protegido mediante tutela. Un ciudadano ha presentado un derecho de petición ante el Fondo de Pensiones del Estado a fin de obtener su pensión sustitutiva. Pasados 10 días recibe la notificación mediante el cual se le indica adjuntar el derecho de petición a algunas copias de los documentos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. Luego de un mes de esta notificación, el sujeto no subsana los requisitos para presentar la petición, por lo cual el jefe de la oficina en mención decide decretar el cese del proceso y el archivo del expediente. Esta medida es acorde a la estructura normativa fundamental de petición y se encuentra justificada por la presunción legal de plazos perentorios, el debido proceso, el desistimiento tácito, el interés público. Para el caso sería entonces el desistimiento tácito. En materia constitucional, las medidas de supresión de la justicia regional o justicia sin rostro, en las medidas de supresión de la justicia regional o justicia sin rostro, la atribución a la justicia ordinaria de todos los procesos por violación de derechos humanos que sigue tramitando la justicia militar, la eliminación de los servicios especiales de seguridad privada, la liquidación del paramilitarismo, la protección eficaz de las víctimas de las operaciones de limpieza social, una política más firme ante el fenómeno de los desplazados forzados, una profunda reforma judicial y aquellas medidas que conduzcan al respeto por todos los contendientes a las reglas del derecho internacional humanitario y obedecen y fortalecen a el derecho fundamental a la paz, el derecho fundamental a la vida, el derecho
humano a la libertad de expresión, el derecho humano a la personería jurídica, bueno, las últimas dos no, derecho fundamental a la paz es la respuesta. Y aquí su explicación. Un ciudadano, considerando que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, ha presentado los exámenes para ser admitido como dragoneante y prestar sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, el INPEC. Los resultados de este fueron satisfactorios porque el ciudadano aprobó todas aquellas de manera sobresaliente. Sin embargo, al recibir respuesta de su solicitud frente a la oferta pública de empleo, se le indica que por poseer un tatuaje que cubre gran parte de su espalda y se observa en su cuello, no podrá ser admitido al cargo al cual se postuló, pues por la seriedad del puesto al cual aspira debe tener su piel visible, libre de tatuajes. Se debe afirmar que la anterior situación, conforme a las normas constitucionales, es una violación al derecho al trabajo, un procedimiento aceptable por el tipo de cargo, una violación al derecho libre de desarrollo de personalidad, un procedimiento propio del sistema de meritocracia. Bueno, ni este, porque ya se descartan de una vez. Una violación al derecho al trabajo, sí, ¿qué hace esa? Una violación al derecho al libre desarrollo de personalidad. Tengamos eso en cuenta cuando vean temas de tatuajes. No tiene, un tatuaje no impide que alguien ejerza muy bien su gestión. Y el no tenerlos, pues tampoco indica nada. En un operativo militar desplegado en la carretera municipal, se ha detenido a un señor a quien se le señala de traficar con estupefacientes. Han pasado 2 semanas y la autoridad competente aún no ha levantado cargos contra el sospechoso. No, así, sáquelo de una vez. Con base en lo anterior, es posible señalar que existe allí una captura ilegal y una violación del derecho fundamental y constitucional a la libertad, por lo cual el señor involucrado podrá interponer el habeas corpus, el cual deberá ser resuelto en el término de 3 días, 10 días, 48 horas, 36 horas. Recordemos que debe de ser de 2 días y medio. Máximo, pues, 36 horas. Habiendo cumplido 20 años en un puesto de trabajo, un empleado ha recibido la notificación por decreto. Esta ya la vimos. Recordemos que este derecho fundamental no es susceptible de ser protegido de tutela. Listo. ¿Por qué? Porque la notificación es por un empleado oficial. Bueno, igual leanlo otra vez. Creo que me confundí, pero bueno. Un ciudadano desea participar en las elecciones al consejo de su municipio. Pese a no haber terminado su educación básica, presenta a la registraduría delegada su candidatura respaldada por 70 firmas, 45% del cociente electoral local. Tras rigurosa verificación, la autoridad local, mediante resolución, ha rechazado la inscripción con el argumento de la inconveniencia política y falta de requisitos para administrar los recursos, ya que el ciudadano no tiene título de bachiller. Siendo así, es claro que se infringe el derecho a la participación política, a elegir y a ser elegido, por lo cual el ciudadano podrá proteger su derecho a través de acción de nulidad, acción popular, cumplimiento, acción de tutela. Es muy fácil, tutela. Esa sí estaba fácil. A pesar de ser prevenido, a pesar de ser prevenido mediante denuncia ciudadana durante de un evento catastrófico que muy posiblemente se cernirá sobre el pueblo, el alcalde del municipio ha omitido tomar medidas adecuadas, dando poca importancia a las noticias de sus conciudadanos, habiendo pasado 2 días luego de la recepción de la información de primera mano. Las calles de la ciudad se ven inundadas por las lluvias y por las aguas de un río que se desborda. El alcalde, impasible, indicando que tales inundaciones son normales por la época, se ordena que todo el mundo vuelva a sus casas, pues cesarán las lluvias. Sin embargo,
Estas continúan y es cuestión de 3 horas, apoyadas por las corrientes del río, arrasan el 90% de casco urbano, todo, destruyendo las instalaciones por completo, casi por completo, de la municipalidad. Al fin del día, el alcalde acude a las autoridades en materia y apoyo por miembros de la estación de bomberos del municipio más cercano, res, rescatado entre las aguas junto a su familia y algunos secretarios. Dado el anterior caso extremo, es correcto afirmar que el alcalde recae un tipo de responsabilidad especial, la cual es la responsabilidad penal y civil, solidaria y administrativa, por omisión de sus funciones, por omisión de la denuncia, sería por omisión a sus funciones. Pensó que le iba a salvar, pero no. Con una intensa campaña en su contra, la persecución política y la desaparición forzosa de algunos miembros de su partido, el líder sindical y de oposición al gobierno ha decidido huir y exiliarse a un país vecino. Los representantes estatales de migración del país al que se ¡Opa! Estación de migración del país al que se traslada, se le han indicado que podrá permanecer en su territorio el tiempo suficiente para abandonarlo. Y que además de llegar a ser solicitado en extradición o por orden judicial generada por el poder público de su país de origen, será entregado y procesado conforme a las leyes del mismo. De ser así, se estaría violentando un derecho fundamental constitucional que además es clasificado como derecho humano, el cual es derecho al exilio, de asilo, al derecho a la vida, derecho de la protección. Bueno, sabemos que es el derecho a asilo. Como intensa campaña en su contra, la persecución, bueno, derecho de asilo, otra vez. La Constitución Política de Colombia establece el derecho a la libertad de expresión. Este incluye el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. A la luz de este derecho conexo o secundario, en un caso en que se ha publicado una información falsa que afecta la honra o el nombre de una persona, puede decirse que se ampara el derecho a que aquella persona que haya sido calumniada, injuriada o afectada por información falsa puede exigir que dicha información se rectifique por el mismo medio y con la misma difusión que la primera. Quien considere que ha aportado alguna información falsa o imprecisa en medio de comunicación tiene el derecho de rectificar dicha información en el mismo medio y con la misma difusión que la primera. Aquella persona que ha sido calumniada, injuriada o afectada por información falsa puede exigir que le permitan hacer una réplica por el mismo medio y con la misma difusión que la primera. Se da mucho en el tema cuando en las noticias dicen cosas que no son. Entonces ya saben. Listo. Quien considere que es falsa información, que alguna información pública es falsa en los medios de comunicación, puede exigir que se le permita rectificar dicha información en el mismo medio y con la misma difusión en la primera. La respuesta correcta sería aquella persona que ha sido calumniada, injuriada o afectada por información falsa, puede exigir que dicha información se rectifique por el mismo medio y con la misma difusión que la primera. La paz es un derecho y un deber obligatorio de cumplimiento, según dice la Constitución Política de Colombia. Esta disposición puede tener múltiples interpretaciones. Una de ellas, pues no es la única concreta, que los procesos de negociación pública con adversarios armados al Estado. Estas claridades, llevándolas al ámbito de planeación gubernamental, implican que los funcionarios deben optar siempre que sea posible por la resolución de los problemas de forma pacífica y dialogada. Uno de los mayores uno de los mayores rubros de todo presupuesto público debe orientarse a la construcción de paz. Ejercer la violencia se constituye en una falta gravísima de este derecho constitucional. El desarme, desmovilización y reinserción de los grupos armados debe ser siempre la prioridad de los gobiernos.
La respuesta correcta es: los funcionarios deben optar siempre que sea posible por la resolución de los problemas de forma pacífica y dialogada. Los derechos de la familia se encuentran estipulados en la Constitución Política de Colombia. Dentro de estos se encuentran que los matrimonios religiosos tienen efectos civiles. Por eso, en un caso en los que dos personas deciden casarse en una iglesia, se firma documentación que permite que la ceremonia religiosa tenga los mismos efectos de la ceremonia civil ante el notario. Sin embargo, puede inferirse que esto no implica que todas las iglesias legalmente registradas tengan un derecho a celebrar matrimonios de efectos civiles. En dichos casos exista registro civil de matrimonio, a pesar de la ceremonia no fue celebrada en una notaría. Los bienes adquiridos durante este tipo de matrimonio serán considerados patrimonio familiar. Para la cesación de efectos civiles será necesario el divorcio o la nulidad del mismo en un ámbito religioso. La respuesta sería la última, la D. La Constitución Política de Colombia estipula la garantía a la libertad de conciencia y dentro de esta es claro que nadie podrá ser compelio a revelar sus convicciones ni actuar en contra de la misma. Esta norma ha sido esgrimada por personas que se niegan a prestar el servicio militar obligatorio, toda vez que algunos grupos sociales se declaran en contra de toda forma de violencia, provenga de donde provenga, y dicha convicción de ser respetada, ¿no? Ciertas religiones tienen como norma fundamental y explícita la prohibición de matar, hacer la guerra o ejercer la violencia, lo cual se debe respetar, correcto. Ciertos grupos tienen la convicción de que la vida es inviolable y por lo tanto debe respetarse la vida aún de los enemigos del Estado que luchan contra él. Estas personas creen que el ejército suele violarse el derecho de la libertad de conciencia mediante el adoctrinamiento militar y por lo tanto se niegan a participar. Bueno, aquí no va. Lo único es entonces el tema de la religión. Se debe respetar. Un joven poeta recibió una elevada multa por invadir espacio público, puesto que caminaba por las calles de un municipio con una vieja máquina de escribir bajo el brazo, ofreciendo poemas a cambio de algunas monedas. De acuerdo con lo anterior, el derecho al espacio público, reconocido mediante la Constitución Política de Colombia, en algunos casos entra en conflicto con el derecho al trabajo, lo que se desprende que su garantía depende del análisis ponderado que pueda hacerse en cada caso. Su protección implica el desconocimiento de otros derechos importantes para la ciudadanía. En los casos en los que se presenten estos conflictos debe priorizarse los derechos que no afecten el sustento vital de las personas. D. También podría entrar en conflicto con otros derechos como la vivienda o el libre desarrollo de la personalidad. La respuesta correcta es: su garantía depende del análisis ponderado que puede hacerse del caso. ¿Por qué ponderado? Pues porque no está, o sea, sí está invadiendo espacio público, pero no es algo fijo, es algo que se puede mover. Entonces, pues, bien. La Constitución Política de Colombia establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. ¿Correcto? Dos ciudadanos que se encuentran discutiendo sobre el significado de esta disposición se preguntan si ella no iría en contravía de la idea de tener representantes. Además, uno de ellos trae a colación el hecho de que la República de Colombia se define como democrática, participativa y pluralista. Teniendo en cuenta este último argumento en relación con la disposición constitucional citada, se puede concluir que todo el pueblo debe participar en las decisiones del Estado para que éstas puedan considerarse soberanas. Permítame aquí, alguna cosita acá. Listo. Los representantes del pueblo que ejercen su soberanía de manera indirecta deberán ser elegidos por este. Pa- para mantener la soberanía exclusiva, el pueblo no debería tener representantes, dado que al tenerlos, la soberanía ya no reside exclusivamente en aquel, sino que compartiría con estos. El pueblo debe ser consultado de manera directa en aquellas decisiones que impliquen la soberanía del país. Para el caso, entonces sería la B,
que tenemos que los representantes del pueblo que ejercen su soberanía de manera indirecta deben ser elegidos por este. El Estado, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Sin embargo, allí también se estipula que toda persona, al deber de procurar el cuidado integral de su salud y de la comunidad, esta doble perspectiva, la que compromete al Estado y la que compromete al ciudadano, se llama corresponsabilidad, complementariedad, subordinación, contradicción. Para el caso es la corresponsabilidad, porque se trata de un derecho que según la Constitución se encuentra en manos del Estado, pero la responsabilidad compartida con los propios individuos y sus familias. Dice la Constitución Política de Colombia que es deber del Estado fomentar la educación en torno a la protección de la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de las áreas especial de importancia ecológica. Este mandato se ha venido implementando en las instituciones educativas. Ello se constata en la ejecución del plan de educativo institucional con enfoque ambiental, el PEI, ejecución del plan de gestión ambiental regional, PEGAR, ejecución del proyecto ambiental escolar, la PRAE, la gestión de recursos naturales, la GRN. Para el caso entonces es la ejecución del proyecto ambiental escolar. Y con esto concluimos nuestro cuarto video. Ya solo nos queda uno. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.